Nunca imaginé que una simple llave oxidada escondida dentro de una vieja caja de herramientas iba a destruir mi familia. Mi padre me dijo durante 30 años que aquella caja no debía abrirse jamás porque pertenecía a mi abuelo. El día que decidí desobedecerlo, descubrí que toda mi vida había sido una mentira. Hola, soy Esteban Quiñones. Nací en Puerto Aysén, en el sur de Chile, un lugar donde todos conocen el apellido de todos, y donde los secretos sobreviven más tiempo que las personas que los esconden. Aquí la lluvia parece no terminar nunca. El viento golpea las casas de madera durante la noche, y el silencio puede ser más peligroso que cualquier grito. Mi familia era conocida porque durante generaciones trabajó reparando embarcaciones pesqueras. Mi abuelo comenzó con un pequeño galpón junto al río, y mi padre convirtió ese taller en uno de los más importantes de la zona. Todo el mundo respetaba a los Quiñones. Al menos eso creía yo. Desde niño aprendí que en mi casa había preguntas que no debían hacerse. Cada vez que preguntaba por mi abuelo, mi padre respondía exactamente lo mismo. Murió siendo un hombre honrado, no hay nada más que contar. Nunca agregaba un detalle. Nunca enseñaba fotografías. Nunca hablaba de su juventud. Mi madre siempre cambiaba de tema. Cuando insistía demasiado, ambos se quedaban en silencio. Con el tiempo dejé de preguntar. Crecí creyendo que algunas familias simplemente eran reservadas. A los 32 años seguía viviendo cerca del taller familiar. No porque dependiera de mi padre, sino porque realmente disfrutaba reparar motores marinos. Me gustaba devolverle la vida a algo que todos daban por perdido. Siempre pensé que esa habilidad la había heredado de mi abuelo. No imaginaba cuánto iba a arrepentirme de parecerme a él. Mi padre, Ramón Quiñones, era un hombre duro. No levantaba la voz porque no lo necesitaba. Bastaba una mirada para que cualquiera entendiera que la conversación había terminado. Nunca me abrazó. Nunca me felicitó. Si hacía un buen trabajo, decía, era tu obligación. Si cometía un error, respondía, sabía que todavía te faltaba madurar. Viví años intentando demostrarle que podía estar orgulloso de mí. Jamás lo conseguí. Mi madre, Elena, compensaba ese vacío intentando mantener unida la familia. Organizaba almuerzos, invitaba a mis primos, preparaba cumpleaños. Hacía todo lo posible para que nadie notara la tensión constante entre mi padre y yo. Funcionó durante muchos años, hasta que apareció la caja. Todo ocurrió un lunes de invierno. El techo del antiguo galpón comenzó a ceder por culpa de la humedad acumulada. Mi padre decidió vaciar una vieja bodega donde guardábamos herramientas que nadie utilizaba desde hacía décadas. Mientras movíamos muebles apareció un enorme baúl metálico cubierto de polvo. Mi padre cambió completamente la expresión. Eso no se toca. Nunca lo había visto reaccionar así. Le pregunté qué era. No respondió. Simplemente empujó el baúl hasta un rincón y continuó trabajando. Pero durante el resto del día no dejó de mirarlo. Aquella noche no pude dormir. No era curiosidad, era intuición. Sentía que dentro de esa caja estaba la respuesta a todas las preguntas que nunca me permitieron hacer. 3 días después, mi padre viajó a Coyhaique para comprar repuestos. Mi madre fue al hospital a visitar una vecina. Yo me quedé solo. Entré al galpón. El baúl seguía allí. No tenía candado. Solo una vieja traba oxidada. La levanté lentamente. La tapa chirrió como si llevara décadas esperando aquel momento. Dentro había herramientas antiguas. Un impermeable roto. Un reloj detenido. Varias cartas envueltas en tela. Y una pequeña llave. Nada más verla comprendí que aquello no era un simple recuerdo. Era algo que alguien había intentado esconder. Las cartas estaban dirigidas a mi abuelo. No tenían remitente. Abrí la primera. Las manos comenzaron a temblarme. Si algún día Esteban descubre quién fue realmente su abuelo, perderá el respeto por todos ustedes. Me quedé inmóvil. ¿Cómo era posible? Yo todavía no había nacido cuando esa carta fue escrita. Seguí leyendo. Las siguientes hablaban de un incendio, de una familia desplazada, de un terreno vendido con documentos falsificados, de personas obligadas a marcharse. Todo llevaba la firma de testigos. Mi abuelo aparecía mencionado una y otra vez, no como víctima, sino como responsable. Sentí un vacío enorme. Toda mi infancia había escuchado historias sobre un hombre trabajador, honrado y querido por el pueblo. Las cartas describían exactamente lo contrario. Pensé que podían ser falsas. Necesitaba pruebas. Entonces observé la pequeña llave. Debajo del falso fondo del baúl encontré un sobre amarillento. Dentro había una escritura de propiedad. No estaba a nombre de mi abuelo. Estaba a nombre de otra familia. Pero en la parte posterior aparecía una anotación escrita por mi padre. Jamás permitiré que esto salga a la luz. Sentí que el corazón dejaba de latir durante unos segundos. No era solo mi abuelo. Mi padre también conocía toda la verdad. Y llevaba décadas ocultándola. Guardé exactamente todo como estaba.
Esa noche esperé su regreso. Entró al comedor como cualquier otro día. Se quitó la chaqueta, saludó a mi madre. Se sirvió café. Entonces coloqué la llave sobre la mesa. Nunca olvidaré su rostro. Se quedó completamente pálido. ¿Dónde encontraste eso? No respondí. Solo lo miré. Mi madre dejó caer una taza. El silencio duró casi un minuto. Mi padre comprendió inmediatamente que había abierto el baúl. Respiró profundamente. Después dijo algo que jamás imaginé escuchar. Llegó el día que intenté evitar durante 30 años. Mi madre comenzó a llorar. Yo esperaba una explicación. En cambio, mi padre hizo algo todavía más extraño. Sacó un viejo mapa del cajón de la cocina. Marcó un punto perdido entre montañas. Y dijo, si realmente quieres conocer quién era tu abuelo, mañana iremos allí. Pero después de eso ya no habrá forma de volver a ser una familia. Dormí menos de una hora. Cada vez que cerraba los ojos veía la expresión de mi padre cuando dejé aquella vieja llave sobre la mesa. No era la mirada de un hombre sorprendido. Era la de alguien que llevaba demasiados años esperando que ese momento llegara. Lo que más me inquietaba no era el secreto en sí, sino la tranquilidad con la que aceptó que todo había terminado. A las 5 de la mañana escuché el motor de la camioneta encenderse. Salí de la casa sin desayunar. El cielo seguía completamente gris. Una lluvia fina caía sobre Puerto Aysén, cubriendo los cerros con una neblina tan espesa que apenas podía verse la carretera. Mi padre ya estaba sentado al volante. No dijo buenos días. Solo señaló el asiento del copiloto. Mi madre apareció en la puerta. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. No vayan. Mi padre ni siquiera volteó a verla. Ya no depende de nosotros. Subí a la camioneta. Durante casi 2 horas, ninguno de los dos pronunció una sola palabra. El camino nos llevó por rutas de ripio, atravesando bosques interminables, ríos caudalosos y antiguos puentes de madera que parecían sostenerse por pura costumbre. Nunca había recorrido esa zona. Era evidente que mi padre sabía exactamente a dónde iba. Finalmente abandonó el camino principal y tomó un sendero apenas visible entre los árboles. Después de varios kilómetros apareció una construcción abandonada. Era una vieja casa de madera, inclinada por el paso de los años, con el techo parcialmente derrumbado y las ventanas cubiertas por tablas. Apagó el motor. Aquí empezó todo. Sentí un escalofrío. Bajamos de la camioneta. El viento hacía crujir las paredes como si la casa todavía respirara. Entramos. Todo estaba cubierto por polvo. Había muebles destruidos, una cocina oxidada y fotografías tiradas sobre el suelo. Mi padre caminó directamente hacia una pared donde apenas quedaban restos de pintura. Se quedó observándola durante unos segundos. Aquí vivía la familia Riquelme. Era la primera vez que escuchaba ese apellido. ¿Quiénes eran? Tardó varios segundos en responder. Los verdaderos dueños del terreno donde hoy está nuestro taller. Sentí un golpe en el estómago. Entonces las cartas decían la verdad. Mi padre bajó la cabeza. Solo una parte. Quise seguir preguntando, pero levantó la mano. Primero debes ver algo. Nos llevó hasta una habitación al fondo de la casa. En una esquina había una trampilla cubierta por escombros. Entre los dos retiramos las tablas. Debajo apareció un pequeño sótano. Descendimos con linternas. El lugar olía a humedad. En una de las paredes aún permanecían colgados antiguos documentos protegidos dentro de marcos de vidrio. Mi padre iluminó uno de ellos. Era un plano del terreno. Otro documento mostraba fotografías del lugar muchos años atrás. Todo demostraba que aquella propiedad pertenecía a la familia Riquelme mucho antes de que los Quiñones aparecieran en la zona. Entonces pregunté lo que llevaba horas conteniendo. ¿Mi abuelo les robó todo? Mi padre respiró profundamente. No exactamente. Aquella respuesta solo aumentó mi confusión. Explícate. Se sentó sobre una vieja caja de madera. Parecía que cada palabra le costaba un enorme esfuerzo. Tu abuelo y don Ernesto Riquelme eran socios. Eso no aparecía en ninguna carta. Construyeron juntos un pequeño astillero cuando eran jóvenes. Eran amigos inseparables, compartían ganancias y trabajaban como hermanos. Hasta ahí no entendía dónde comenzaba la tragedia. Entonces continuó. Una noche ocurrió un incendio. Recordé inmediatamente una de las cartas. Fue accidental. Mi padre negó lentamente. Nunca se pudo demostrar. El silencio volvió a llenar el sótano. Después del incendio desaparecieron documentos, dinero y herramientas. Los dos comenzaron a culparse mutuamente. ¿Y qué pasó? El pueblo tomó partido. Aquella frase parecía sencilla, pero en comunidades pequeñas podía significarlo todo. Según mi padre, durante semanas comenzaron rumores, acusaciones y amenazas. Los clientes dejaron de confiar en los Riquelme. Los bancos les cerraron las puertas. Nadie quiso prestarles dinero. Mientras tanto, mi abuelo consiguió nuevos inversionistas.
Poco tiempo después compró legalmente el terreno. ¿Legalmente? Pregunté con desconfianza. Mi padre hizo un gesto amargo. Legal no siempre significa justo. No entendía. Él continuó. Don Ernesto firmó la venta porque estaba completamente arruinado. Entonces no hubo robo. No. ¿Por qué las cartas dicen otra cosa? Mi padre me miró fijamente. Porque quienes escribieron esas cartas creían que tu abuelo provocó la ruina de la familia para quedarse con todo. Y lo hizo. Por primera vez desde que salimos de casa vi a mi padre dudar. Mucho. Demasiado. Finalmente respondió. Nunca lo confesó. Aquella respuesta era casi igual que admitirlo. Me levanté. Comencé a caminar por el sótano intentando ordenar mis pensamientos. Entonces mi linterna iluminó una caja metálica escondida detrás de unos tablones. La saqué. Tenía un pequeño candado. Miré la llave que había encontrado dentro del baúl. Era exactamente del mismo tamaño. Mi padre abrió mucho los ojos. No. Introduje la llave. El candado cedió al primer intento. Dentro había decenas de fotografías perfectamente conservadas. También había un cuaderno de tapas negras. Lo abrí. En la primera página aparecía una frase escrita con la letra de mi abuelo. Si alguien está leyendo esto, significa que ya no pude seguir escondiendo lo que realmente ocurrió aquella noche. Mi padre cerró los ojos. Sabía perfectamente lo que acabábamos de encontrar. Pasé la siguiente página. Las primeras líneas hicieron que la sangre se me helara. No fui yo quien inició el incendio, pero sí fui quien decidió aprovecharlo para quedarme con todo. Sentí un nudo en la garganta. Mi padre comenzó a llorar en silencio. No recordaba haberlo visto llorar jamás. Pero aquello solo era el comienzo. Al seguir hojeando el cuaderno, apareció un nombre repetido una y otra vez. No era el de Ernesto Riquelme. Era el de alguien completamente desconocido. Alguien que, según las anotaciones de mi abuelo, seguía vivo. Y que llevaba más de 40 años esperando el momento de contar una verdad capaz de destruir no solo el apellido Quiñones, sino la historia completa de las dos familias. Mi padre permaneció inmóvil. Las lágrimas caían sobre el viejo cuaderno sin que hiciera el menor intento por limpiarlas. Yo seguía con la vista clavada en aquella frase escrita por mi abuelo una y otra vez en diferentes páginas. No fui yo quien inició el incendio, pero sí fui quien decidió aprovecharlo para quedarme con todo. Nunca imaginé que una confesión pudiera pesar tanto. Durante toda mi vida escuché que el apellido Quiñones era sinónimo de trabajo, esfuerzo y honestidad. Bastó una sola línea escrita con tinta descolorida para que esa imagen comenzara a desmoronarse. Seguí pasando las hojas. Cada página describía con detalle los días posteriores al incendio. Mi abuelo contaba que el caos había dejado a la familia Riquelme completamente endeudada. Don Ernesto buscó ayuda por todas partes, pero nadie quiso prestarle dinero. Los rumores crecían cada día. Algunos aseguraban que había incendiado su propio negocio para cobrar un seguro que nunca existió. Otros decían que escondía mercancía robada. Nadie sabía qué era cierto y qué era mentira. Mi abuelo sí lo sabía, y decidió no decir una sola palabra. Mientras todos desconfiaban de los Riquelme, él compró discretamente las deudas que tenían con proveedores. Después adquirió el terreno por una suma ridícula. Todo quedó registrado ante un notario, por lo que legalmente nadie podía reclamar nada. Pero moralmente, era otra historia. Levanté la vista. ¿Tú sabías todo esto? Mi padre tardó en responder. Lo descubrí cuando tenía casi tu misma edad. Sentí una mezcla de rabia y decepción. ¿Y aún así seguiste construyendo el negocio sobre ese terreno? Bajó la cabeza. Quise venderlo muchas veces. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tu abuelo me lo prohibió. Solté una risa amarga. ¿Todavía obedecías a un hombre que había muerto? Mi padre respiró profundamente. No era tan sencillo. No entendía cómo podía defenderlo después de todo aquello. Entonces abrió el cuaderno por una página marcada con un trozo de tela. «Lee esto». Tomé el diario. Las palabras parecían escritas con desesperación. Ramón me pidió devolver el terreno. Me dijo que aún estábamos a tiempo de reparar el daño. No lo dejé. Si él intenta hacerlo cuando yo muera, deberá enfrentarse a quienes realmente provocaron todo. Me quedé congelado. Volví a leer la frase. Luego, otra vez. Había entendido perfectamente. Mi padre sí había querido devolver lo que no les pertenecía. Fue mi abuelo quien lo impidió. Sentí que toda la rabia comenzaba a cambiar de dirección. Mi padre continuó hablando. Durante años busqué a los Riquelme. ¿Los encontraste? Negó lentamente. La familia desapareció. Algunos dijeron que emigraron a Argentina. Otros aseguraban que se fueron al norte. Nadie volvió a verlos. Entonces recordé el nombre que aparecía repetido tantas veces en el cuaderno. ¿Quién es Tomás Barría? Mi padre levantó la mirada de inmediato. Era evidente que conocía ese nombre. Es el hombre que inició el incendio. Mi respiración se aceleró.
Entonces, ¿por qué nunca lo denunciaron? Mi padre soltó una carcajada sin alegría. Porque nadie podía demostrarlo. Me explicó que Tomás Barría había trabajado durante años como proveedor de combustible para las embarcaciones del pueblo. Tenía influencia, dinero y amigos en todos lados. Según el diario de mi abuelo, él había provocado el incendio por un conflicto comercial con Ernesto Riquelme. Pero todo salió mal. El fuego se extendió más de lo esperado. Cuando mi abuelo descubrió quién era el responsable, tuvo dos opciones: denunciarlo o guardar silencio y aprovechar el desastre. Eligió la segunda. ¿Y Barría? Nunca pagó por lo que hizo. Cerré el diario con fuerza. ¿Sigue vivo? Mi padre asintió. Hasta donde sé, un silencio incómodo volvió a envolver el sótano. De pronto escuchamos un ruido sobre nuestras cabezas. Pasos. Claramente eran pasos. Nos miramos al mismo tiempo. Nadie sabía que estábamos allí. Mi padre apagó la linterna de inmediato. Yo hice lo mismo. El sótano quedó completamente oscuro. Los pasos continuaban recorriendo la vieja casa. Lentos, pesados, como si alguien estuviera buscando algo. Escuchamos cómo una puerta vieja se abría. Después otra. Luego el sonido de muebles siendo movidos. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que estaba convencido de que quien estuviera arriba podía escucharlo. Mi padre susurró: «No hagas ruido». Los pasos se acercaron exactamente hasta la trampilla. Permanecimos inmóviles. Entonces alguien levantó la tapa. Un haz de luz descendió hacia el sótano. Una voz grave rompió el silencio. Sabía que tarde o temprano vendrían a buscar ese cuaderno. Mi padre empalideció. Reconoció la voz antes de ver el rostro. Subí lentamente la mirada. Un hombre de unos 70 años nos observaba desde arriba. Cabello completamente blanco. Chaqueta impermeable. Botas llenas de barro. En una de sus manos sostenía un viejo revólver. No lo apuntaba directamente hacia nosotros, pero tampoco hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. Mi padre apenas pudo pronunciar dos palabras. «Tomás, ¿eres tú?». El anciano sonrió con una tranquilidad escalofriante. «Ha pasado mucho tiempo, Ramón». Después sus ojos se clavaron en mí. «Así que tú debes ser Esteban». Escuchar mi nombre en boca de un desconocido hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Él sonrió todavía más. «Te conozco desde el día en que naciste, aunque tú jamás supiste que durante años estuve observando a tu familia desde las sombras. Y en ese instante comprendí que el secreto que acabábamos de descubrir nunca había permanecido enterrado. Alguien había estado vigilando cada uno de nuestros movimientos durante décadas, esperando exactamente este momento». Mi padre dio un paso al frente casi por instinto. «Baja esa arma, Tomás». El anciano soltó una risa corta, de esas que no nacen de la alegría, sino del desprecio. Si hubiera querido dispararles, ninguno de los dos habría alcanzado a abrir ese cuaderno. Guardó lentamente el revólver dentro de su chaqueta y descendió los viejos escalones del sótano sin apartar la vista de nosotros. Lo observé con atención. No parecía un hombre derrotado por los años. Caminaba despacio, pero con la seguridad de quien conoce cada rincón de aquel lugar. Se detuvo frente a mi padre. «Te pareces mucho a Ramón cuando tenía tu edad», dijo mirándome. «Solo espero que no cometas el mismo error que él». No entendía a qué se refería. ¿Qué error? Tomás ignoró mi pregunta. En cambio, tomó el cuaderno de las manos de mi padre y comenzó a pasar algunas páginas como si conociera exactamente su contenido. «Tu abuelo escribió mucho, pero no escribió todo». Mi padre frunció el ceño. «No vuelvas a mentir». Tomás levantó la vista. «¿Todavía crees que soy el único culpable?». El ambiente volvió a tensarse. Yo sentía que cada respuesta habría 10 preguntas nuevas. «Entonces, hable de una vez», le dije. «¿Quién provocó el incendio?». Tomás me sostuvo la mirada durante varios segundos antes de responder. Eso es lo curioso. Todos llevan 40 años haciéndose la misma pregunta equivocada. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo que equivocada? Porque el incendio fue la consecuencia, no el principio. Aquellas palabras me dejaron completamente confundido. Mi padre dio otro paso. «No juegues con nosotros». «No estoy jugando, Ramón. Ustedes crecieron creyendo que todo comenzó aquella noche, pero la verdad empezó mucho antes». Tomás caminó hasta una vieja estantería medio destruida y retiró una tabla suelta de la pared. Detrás apareció un pequeño compartimiento oculto. Sacó un sobre envuelto en plástico para protegerlo de la humedad. Lo dejó sobre una mesa. «Ábrelo». Dentro había varias fotografías. Las primeras mostraban a mi abuelo y a Ernesto Riquelme trabajando juntos en el antiguo astillero. Sonreían como verdaderos amigos. Las siguientes eran diferentes. En ellas aparecían reunidos con otras 3 personas que yo nunca había visto. En el reverso de una fotografía había una fecha escrita a mano y una frase muy corta. «Los 5 socios». Miré a mi padre. «Tú dijiste que solo eran 2». Él también parecía sorprendido. Eso era lo que yo sabía.
Tomás asintió lentamente, porque eso fue lo que tu padre quiso que todos creyeran. Sentí que la historia volvía a cambiar por completo. 5 socios, no 2. Entonces, ¿quiénes eran los otros 3? Tomás comenzó a señalar cada rostro. Ernesto Riquelme. Después señaló a mi abuelo. Miguel Quiñones. Continuó. Víctor Almonacid. Luego otro hombre. Carlos Mella. Y finalmente apoyó el dedo sobre su propia imagen. ¿Y yo? Me quedé inmóvil. ¿Tú también eras socio? Desde el primer día. Mi padre parecía igual de desconcertado que yo. Eso nunca apareció en el diario. Tomás sonrió con amargura, porque tu padre escribió el diario muchos años después. Y cuando uno escribe para limpiar su conciencia, suele escoger muy bien qué cosas contar y cuáles callar. El silencio volvió a dominar el sótano. Tomás respiró hondo antes de continuar. Los 5 habíamos reunido nuestros ahorros para levantar el astillero. Ninguno tenía dinero suficiente por sí solo. Todo iba bien hasta que apareció una oferta muy grande para reparar varias embarcaciones de una empresa pesquera. ¿Y qué pasó?, pregunté. Que el dinero desapareció antes de empezar el trabajo. Mi padre abrió mucho los ojos. ¿Lo robó alguien? Tomás negó con la cabeza. Eso creímos durante años. Se acercó a una de las fotografías y acarició el borde con los dedos. Nos acusamos unos a otros. Dejamos de confiar entre nosotros. Las discusiones eran cada vez peores. El incendio solo terminó de romper algo que ya estaba destruido. Yo comenzaba a comprender. Aquella familia no se había destruido por una sola noche. Llevaba meses desmoronándose. ¿Y el dinero?, insistí. Tomás me miró fijamente. Eso es precisamente lo que nadie descubrió jamás. Mi padre permanecía completamente callado. Era evidente que aquella parte de la historia también era nueva para él. Entonces ocurrió algo inesperado. Mientras seguía revisando las fotografías, encontré una que estaba pegada con otra. Las separé con cuidado. Entre ambas había un pequeño papel doblado. Lo abrí. Era un recibo bancario. La fecha era de apenas 2 días antes del incendio. Había un depósito por una cantidad enorme para la época. El titular de la cuenta no era Miguel Quiñones, tampoco Ernesto Riquelme, ni Tomás Barría. Era un nombre completamente distinto. Lucía Quiñones. Levanté lentamente la vista hacia mi padre. ¿Quién era Lucía? Su rostro perdió todo el color. No respondió. Volví a preguntar. Papá, ¿quién era Lucía Quiñones? Tomás cerró los ojos como si hubiera esperado ese momento durante décadas. Ahora sí llegamos a la parte de la historia que Ramón jamás quiso escuchar. Mi padre dio un golpe sobre la mesa. ¡Cállate! Fue la primera vez en todo el día que perdió el control. Pero ya era demasiado tarde. Había visto el miedo en sus ojos. Y entendí que el siguiente secreto no pertenecía a mi abuelo. Pertenecía directamente a mi padre. El grito de mi padre retumbó en todo el sótano. ¡Cállate! Nunca lo había visto perder el control de aquella manera. Durante toda mi vida había sido un hombre que escondía las emociones detrás de un rostro inexpresivo. Sin embargo, bastó escuchar el nombre de Lucía Quiñones para que esa máscara se rompiera. Tomás no retrocedió. Lo observó con una mezcla de tristeza y cansancio. ¿Hasta cuándo pensaba seguir ocultándolo? Mi padre respiraba con dificultad. Sus manos temblaban. No era el temblor de alguien enfurecido. Era el de una persona que llevaba demasiados años cargando un peso imposible. Me acerqué lentamente. Papá, necesito que me digas quién era Lucía. Durante unos segundos pensé que volvería a guardar silencio. Pero ocurrió algo que jamás imaginé. Se dejó caer sobre una vieja silla de madera. Se cubrió el rostro con ambas manos. Y comenzó a hablar. Era mi hermana. Sentí que el mundo volvía a girar. ¿Qué? Tu tía. Retrocedí un paso. Nunca había escuchado ese nombre. Nunca vi una fotografía. Nunca hubo una historia. Nada. Era como si jamás hubiera existido. ¿Por qué nunca me hablaron de ella? Mi padre tardó en responder. Porque mi padre decidió borrarla de la familia. Aquellas palabras me dejaron sin aliento. Tomás continuó la historia. Lucía era la menor de los Quiñones. Tenía una habilidad extraordinaria para los números. Mientras los demás trabajaban en el astillero, ella llevaba las cuentas, organizaba los pagos y negociaba con proveedores. Si aquel negocio funcionó durante los primeros años, fue gracias a ella. Miré nuevamente el recibo bancario. Ahora todo comenzaba a tener sentido. Entonces, ¿ese dinero era suyo? Tomás negó lentamente. No. Abrió el cuaderno de mi abuelo y señaló una página que yo todavía no había leído. Allí había una lista de aportes económicos realizados por los 5 socios. Cada uno aparecía con la cantidad que había invertido. Al final había una anotación escrita con otra tinta. Lucía administrará el fondo común. El dinero desaparecido nunca había estado en manos de ninguno de los socios. Lo administraba ella. Volví a mirar a mi padre.
¿Qué ocurrió? Su voz apenas era un susurro. Desapareció. Sentí un escalofrío. ¿Cómo que desapareció? 2 días antes del incendio salió de casa diciendo que iba al banco. Nunca regresó. El silencio volvió a adueñarse del sótano. Mi padre continuó. La policía la buscó durante semanas. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca encontraron una carta. Nunca encontraron nada. Solo el comprobante del depósito. Yo apenas podía respirar. ¿Y el dinero? También desapareció. Todo encajaba de una manera terrible. Los socios comenzaron a desconfiar unos de otros. El dinero nunca apareció. Llegó el incendio. Las acusaciones destruyeron la sociedad. Mi abuelo aprovechó la situación para quedarse con el terreno. Pero la desaparición de Lucía había sido el verdadero punto de ruptura. Entonces comprendí algo. ¿Por eso el abuelo nunca permitió que hablaran de ella? Mi padre asintió. Decía que mencionar su nombre solo traería más desgracias. Tomás golpeó suavemente la mesa. Eso era mentira. Todos lo miramos. Miguel la borró porque necesitaba que el pueblo olvidara que el dinero había estado bajo el cuidado de su propia hija. Mientras nadie hablara de Lucía, todos seguirían culpándose entre sí. Mi padre cerró los ojos. Nunca tuve pruebas para contradecirlo. Tomás sacó un pequeño sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Estaba sellado. Lo dejó frente a mí. Yo sí. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta doblada muchas veces. El papel estaba amarillento por los años. En la parte superior podía leerse una fecha. 3 días después del incendio. Al final de la hoja aparecía una firma. Lucía Quiñones. Mis manos comenzaron a temblar. La leí en silencio. Lucía explicaba que había descubierto que una persona estaba manipulando las cuentas del astillero desde hacía meses. Temía que la culparan del dinero desaparecido porque era quien administraba los fondos. Por eso decidió marcharse mientras reunía pruebas para demostrar la verdad. Nunca alcanzó a regresar. No decía a dónde había ido. No explicaba qué pruebas tenía. Solo terminaba con una frase. Si algún día mi familia encuentra esta carta, no busquen venganza, busquen la verdad completa. Levanté la vista. ¿Por qué la guardaste tantos años? Tomás bajó la cabeza. Porque le prometí que solo la entregaría cuando alguien estuviera dispuesto a escuchar toda la historia y no únicamente la parte que le convenía. Salimos del sótano cuando comenzaba a oscurecer. La lluvia había cesado. Por primera vez en todo el día, el aire parecía distinto. Durante el camino de regreso nadie habló. Al llegar a Puerto Aysén, mi padre detuvo la camioneta frente al taller familiar. Permanecimos varios minutos observando el edificio. Finalmente rompió el silencio. No quiero que este lugar siga levantado sobre una mentira. A la mañana siguiente convocamos a toda la familia. También invitamos a los pocos descendientes de los Riquelme que logramos localizar después de semanas de búsqueda. Fue una reunión difícil. Hubo lágrimas. Hubo reproches. Hubo silencios que pesaban más que cualquier discusión. Mi padre abrió el viejo cuaderno delante de todos. Leyó la confesión de mi abuelo sin omitir una sola línea. Después entregó la carta de Lucía. Nadie intentó justificar lo ocurrido. Tampoco esconderlo otra vez. Entre ambas familias tomamos una decisión. El antiguo taller dejaría de pertenecer únicamente a los Quiñones. No porque una ley nos obligara, sino porque era la única forma de reparar, aunque fuera en parte, el daño causado décadas atrás. Meses después el edificio fue remodelado. En la entrada colocamos una placa de madera. No llevaba el apellido Quiñones, tampoco el apellido Riquelme. Solo una frase. La verdad tarda en llegar, pero cuando lo hace siempre encuentra la puerta abierta. A veces paso por allí y recuerdo aquella vieja llave oxidada. Durante años pensé que abría una simple caja. Ahora sé que en realidad abrió la historia que mi familia había pasado generaciones intentando mantener cerrada. Y entendí que el mayor legado que puede dejar una familia no es un terreno, un negocio o un apellido. Es el valor de reconocer la verdad, incluso cuando duele más que cualquier mentira.